Un saludo y pues bienvenidos a este video donde nos tomaremos en la tarea de explicar sobre el protocolo ISIS, en el cual vamos a explicar qué es, cómo funciona, su métrica de trabajo y pues un ejemplo ya finalizando el video. Primero que nada, vamos a empezar pues con la explicación de algo que se debe tener en cuenta para la comprensión de este protocolo. Tenemos el modelo TCP/IP y el modelo OSI. El modelo TCP/IP tiene 4 capas de integración, con las cuales son la capa de enlace, la capa de internet, la de transporte y la de aplicación. El modelo OSI es un poco más extenso. Tiene 7 capas, las cuales son la física, enlace de datos, de red, transporte, sesión, presentación y también la de aplicación. Es vital pues tener esto en cuenta porque los protocolos de enrutamiento pueden trabajar en uno o más niveles de alguno de estos dos modelos. Así que debemos de tener en cuenta cuál se está trabajando. Bueno, asimismo, debemos de tener una serie de palabras clave que se van a mencionar en lo largo del video y pues con este glosario se van a mostrar todo lo que bueno, vamos a tener en cuenta, palabritas que nos van a servir más adelante en el video. En estos términos tenemos ISIS, el cual es Intermediate System to Intermediate System. Tenemos el OSI, que es Open System Interconnection, la ISO, que es la International Organization for Standardization, OSPF, Open Shorter Path First, TTLB, tipo, longitud y valor, LSI, Link State Information. Siguiente. Bueno, ya aquí vamos a entrar como en el contexto de sobre ISIS y tenemos qué es ISIS. Básicamente, este es un protocolo de red que utilizamos para intercambiar información de un enrutamiento entre sistemas intermedios en una red. Este protocolo se considera un protocolo de nivel 2 y básicamente maneja un mapa de enrutamiento de paquetes mediante la convergencia de la red. Este fue creado en los 80 por Digital Equipment Corporation, que sus siglas serían DEC, y originalmente se llamó DECnet Phase B. Este protocolo trabaja bajo el marco SPF, donde pues nos interesa únicamente la ruta más corta que se haya encontrado en cuestión de saltos o un menor costo, y pues se adopta por la ISO para la interconexión de sistemas abiertos. Su definición se halla en la norma RFC 1142. Bueno, ¿cuál es la métrica de trabajo que tiene el ISS? Esta ISS utiliza una métrica de costo basada en el ancho de banda para determinar la ruta como más eficiente entre dos sistemas intermedios. Tenemos que el costo de la ruta, o sea, el costo total para un destino es la suma de las métricas de totales de todas las interfaces de salida a lo largo de una ruta determinada desde el origen hasta el destino. De forma que en la métrica predeterminada el valor definido es 10. La métrica de ruta total está limitada, por ejemplo, a 1023. Si es mayor, es descartada de inmediato. En la sensibilidad tenemos que se halla el mayor poder o el verdadero poder del potencial que reside en IGCS, que es el uso del TLB, pues estos son altamente extensibles y escalables, dado que el ISS genera dos tuplas de tipo longitud, valor, TLB por ejemplo, pues a eso se debe sus siglas, y una para una adyacencia.
La segunda parte viene para un prefijo IP, pero pueden crearse más. Siguiente. ¿Cómo funciona el ISS? Tenemos que cuando vamos a ver los paso a pasos. Si vemos que en el paso 1, cuando se inicia la red, cada router comienza a enviar un mensaje de saludo tipo hello a cada uno de sus vecinos directamente conectados. Por ejemplo, el router A enviará un mensaje de saludo al router B y al router C. Estos mensajes permiten a cada router conocer a sus vecinos directos. En el paso 2, una vez que los routers se conocen entre sí, comienzan a intercambiar información. Esta información es como de los estados de enlace, es decir, los LSI, Link State Information. Y pues esta información incluye detalles sobre las redes a las que cada router está conectado. Y cada router utiliza esta información para construir su propia base de datos de estado de enlace. En el paso 3 se calcula la ruta más corta, o sea, con la base de datos de estado de enlace completa, cada router puede calcular la ruta más corta a todas las redes en la base de datos utilizando el algoritmo de Dijkstra. Aquí pues entra en juego no solo la velocidad de enlace, sino también la distancia, puesto que cada arista se puntúa con un costo. Y en el paso 4 vemos que de esta manera cuando un paquete llega a un router, si una ruta determinada o definida, esta puede asignarle una ruta y enviarlo por el mejor camino posible. Listo, ahora pasaremos a un pequeño ejemplo de conexión tipo IS-IS en Cisco Packet Tracer. Primeramente tenemos que armar un esquema parecido al que se ve en la pantalla, en el cual constamos de router 1, router 2 y router 3. Router 1 y 2 están conectados por un puerto, puede ser Ethernet o Fast Ethernet, y el router 2 con el router 3 está conectado mediante un puerto serial. Ahora bien, la configuración del router 1 para el protocolo IS-IS garantiza que se cree una interfaz llamada loopback 0 con una IP address que es 172.16.1.1 y con una máscara de prefijo 30. Seguidamente, tenemos que crear una interfaz Ethernet 0 o Fast Ethernet 0, que es la conexión con el router 2, que tenga una IP address completamente diferente. Y finalmente, en esa misma interfaz creamos una sentencia llamada IP-Router ISIS, que es la que básicamente genera que se haga un protocolo ISIS entre esos dos routers mediante ese puerto. Ahora bien, eh, finalmente salimos al modo privilegiado de este router y ejecutamos el comando router ISIS, seguidamente del comando passive interface loopback 0, para que este cree, digamos, de manera global una tabla de enrutamiento de base de datos tipo ISIS entre este router y los routers más vecinos. Últimamente ya asignamos lo que viene siendo un área predeterminada que pues en cada router va a ser diferente con el comando net y el número del área. En este caso es 49.001.1720.1600.1001.00. Aquí terminaría la configuración del router 1. Ahora pasamos a la configuración del router 2. En esta configuración es más o menos parecido con lo que hicimos en el router 1. Pues primero creamos una interfaz llamada loopback también 0, con una IP address ya predeterminada que puede tener una máscara parecida o diferente, que en este caso es muy diferente porque pues es longitud tipo 30. También creamos una interfaz Ethernet 0, le asignamos una IP diferente y le activamos el protocolo IP Router ISIS mediante este mismo comando. Luego salimos a la pestaña principal y configuramos el puerto serial. De la misma manera asignamos una IP address diferente y asignamos el comando IP Router ISIS para activar este protocolo. Luego ya salimos al modo general del router, que es el modo Enable Configuration, en el cual básicamente podemos decirle al router que empiece a utilizar el protocolo ISIS y que cree su propia base de datos. Obviamente también implementamos el comando passive interface loopback 0 y le asignamos un área de red llamada net 49.001.1720.1600.2002.00. Obviamente esta red tiene que ser diferente de la red 1 para que no haya, digamos, problemas o conflictos entre la comunicación de estos dos. Finalmente ya creamos
la configuración del router 3 mediante el CLI o la ventana de comandos, así como hicimos con los anteriores. Activamos el modo de configuración principal y creamos la interfaz loopback 0 con una IP address predeterminada y una máscara de subred ya también predeterminada. También activamos el interfaz serial 0, que es la única conexión que tiene el router 3 con el router 2. Le asignamos una IP y le activamos el protocolo de conexión tipo ISIS. Finalmente ya salimos a la ventana global de configuración del router y aplicamos router ISIS como comando principal, seguidamente del comando ya mencionado, pasar interfaz loopback 0, y finalmente también le asignamos lo que viene siendo su propia red. Todas estas redes entre estos routers son ya costeos del protocolo y deben ser completamente diferentes para que se reconozcan entre sí. Obviamente, pues la manera en la que monitoreamos que esté funcionando correctamente este tipo de conexión es, por ejemplo, con el comando show clns neighbor. Cuando ejecutamos este comando en cada uno de los routers, este nos muestra directamente los routers que están conectados más próximamente. En el caso de la primera línea, tenemos que el router 2 está conectado mediante el puerto Ethernet 0, con el estado de encendido completamente con el router número 2. Cuando le realizamos este comando en el router 2, el router 2 está conectado tanto a router 1 como a router 3 mediante un puerto tanto Ethernet como serial. Ambos están en el estado OK y el protocolo que se maneja es el protocolo ISIS. Ahora tenemos que mencionar algo básicamente muy importante, y es que este tipo de conexión ISIS actualmente no está disponible en la versión 8.2.1.0118 de Cisco Packet Tracer, dado que esta conexión pues funcionaba antes, hasta el año 2005 que se tiene registro que Cisco creó una manera en la que se pueda conectar mediante el protocolo ISIS. No obstante, si actualmente tratamos de hacer este tipo de conexiones, por lo menos hasta la versión 8.2 que ya mencioné, se pueden previsualizar los modos de enrutamiento entre los comandos del router la sentencia router, que es cómo se activan los protocolos de enrutamiento, y los únicos modos disponibles que hay para este tipo de enrutamiento entre routers, valga la redundancia, es el BGP, el EIGRP, el OSPF y el RIP versión 1 versión 2. No obstante, el ISIS ya ha quedado completamente descontinuado de estos protocolos. Unas cuantas referencias que utilizamos para nuestra investigación y finalmente, muchísimas gracias.